Era las 23:47 de la noche del 15 de marzo de 2019. El teléfono de emergencias recibió una llamada que helaba la sangre. Una voz femenina, entrecortada por el pánico, gritaba desesperadamente: «¡Por favor, ayúdenme! ¡Están siguiéndome! ¡No sé dónde estoy! Mi nombre es Valeria Muñoz y creo que me van a...». La línea se cortó abruptamente. Esas fueron las últimas palabras que se escucharon de Valeria. Desde esa noche, hace más de 4 años, no se ha vuelto a saber nada de ella. Su cuerpo nunca apareció. Su rastro se desvaneció como si la tierra se la hubiera tragado. Valeria Elena Muñoz tenía 28 años cuando desapareció sin dejar rastro en la ciudad de Monterrey, México. Era una mujer extraordinaria por muchas razones. Arquitecta de profesión, había logrado establecer su propio estudio de diseño apenas 3 años antes de su desaparición. Sus colegas la describían como una persona meticulosa, organizada hasta el extremo y con una rutina tan precisa que podías poner tu reloj en horas según sus actividades diarias. Valeria vivía sola en un apartamento moderno en el barrio de 1900 San Pedro Garza García, una zona residencial considerada una de las más seguras de la ciudad. Cada mañana, sin excepción, salía de su casa a las 7:30 para dirigirse a su estudio. Cada tarde regresaba exactamente a las 18:45. Los vecinos la conocían por su puntualidad obsesiva y su saludo amable pero reservado. Su hermana menor, Patricia Muñoz, recuerda: «Valeria era como un reloj suizo. Nunca, jamás rompía su rutina. Si decía que llegaría a las 6, llegaba a las 6. Si no contestaba el teléfono, era porque estaba en una reunión importante. Esa noche del 15 de marzo, cuando no regresó a casa, supe inmediatamente que algo terrible había pasado. El 15 de marzo comenzó como cualquier otro día en la vida de Valeria. Las cámaras de seguridad de su edificio la muestran saliendo a las 7:30 en punto, vestida con un traje gris oscuro y cargando su característico maletín de cuero negro. Su asistente, María Elena Cortés, confirma que llegó al estudio a la hora habitual y que pasó la mañana trabajando en los planos de una casa residencial que debía entregar esa misma semana. Estaba concentrada, como siempre, recuerda María Elena, pero ese día noté algo diferente. Cada cierto tiempo miraba su teléfono celular, cosa que no era normal en ella. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que había recibido algunas llamadas extrañas durante los últimos días, llamadas donde nadie hablaba al otro lado de la línea. A las 14:30, Valeria salió del estudio para una reunión con un cliente potencial. Según su agenda, la cita era con un hombre llamado Roberto Villarreal, quien supuestamente quería construir una casa de campo en las afueras de Monterrey. Esta fue la última vez que alguien vio a Valeria con vida. El cliente, Roberto Villarreal, resultó ser un fantasma. Las autoridades nunca pudieron encontrar a ninguna persona con ese nombre que coincidiera con la descripción proporcionada por Valeria a su asistente. El número de teléfono desde el cual había llamado para concertar la cita llevaba a un teléfono desechable que fue comprado con efectivo en una tienda de conveniencia. Las cámaras de seguridad de la tienda mostraban a un hombre de mediana edad con gorra y lentes oscuros, imposible de identificar. La última ubicación conocida de Valeria fue captada por las cámaras de tráfico a las 15:15 horas. Su automóvil, un Honda Civic azul marino, fue visto dirigiéndose hacia la carretera que conduce a las montañas de la Sierra Madre Oriental. Después de ese punto, desapareció por completo. Durante las siguientes 8 horas, nadie supo nada de Valeria Muñoz. Su teléfono celular se mantuvo apagado o fuera del área de cobertura. Su familia comenzó a preocuparse cuando no regresó a casa a la hora habitual. Patricia intentó contactarla múltiples veces sin éxito. Entonces, a las 23:47, llegó esa llamada desesperada al número de emergencias. Los operadores describieron la voz como claramente femenina, joven y en un estado de pánico extremo. En la grabación, que fue analizada por expertos forenses, se pueden escuchar varios detalles perturbadores. Además de la voz de Valeria, hay sonidos de fondo que sugieren que estaba en un lugar cerrado, posiblemente un vehículo en movimiento. También se escucha lo que parece ser otra voz, masculina,
gritando algo ininteligible en la distancia. «¿Están siguiéndome?», fueron las palabras exactas de Valeria. Esto implica que había más de una persona involucrada en lo que sea que le estaba sucediendo. Los investigadores determinaron que la llamada se originó desde una torre de telefonía celular ubicada en una zona rural, aproximadamente 80 kilómetros al este de Monterrey, en dirección a las montañas. La búsqueda comenzó inmediatamente. Decenas de efectivos policiales, equipos de rescate y voluntarios peinaron la zona durante días, utilizaron helicópteros, perros rastreadores y equipos de búsqueda especializada, y encontraron el automóvil de Valeria 3 días después, abandonado en un camino de terracería que conducía a una antigua mina de carbón clausurada desde los años 80. El vehículo presentaba señales inquietantes. La puerta del conductor estaba abierta, las llaves seguían en el contacto y el motor aún estaba tibio cuando lo encontraron. Pero lo más perturbador era lo que había en el interior. El asiento del conductor estaba manchado con lo que posteriormente se confirmó como sangre humana perteneciente a Valeria. No había suficiente cantidad como para indicar una herida mortal, pero sí lo suficiente para confirmar que había sido lastimada. En el suelo del automóvil encontraron su teléfono celular completamente destrozado. Parecía haber sido golpeado deliberadamente contra algo duro hasta volverlo irreconocible. Los expertos forenses pudieron recuperar algunos datos de la memoria interna, pero la mayor parte de la información estaba corrupta. El detective Juan Carlos Herrera, quien dirigió la investigación inicial, declaró: «En mis 20 años de carrera nunca había visto un caso tan desconcertante. Era como si Valeria hubiera sido literalmente borrada de la existencia. Teníamos su coche, teníamos sangre, teníamos esa llamada desesperada, pero no teníamos absolutamente ninguna pista sobre qué había pasado con ella después de esas 23:47. Los investigadores siguieron múltiples líneas de investigación. Examinaron la vida personal de Valeria en busca de enemigos o relaciones problemáticas. Interrogaron a exnovios, clientes descontentos y cualquier persona que hubiera tenido contacto con ella en los meses previos a su desaparición. No encontraron nada. Valeria no tenía enemigos conocidos, no estaba involucrada en actividades sospechosas y no había recibido amenazas directas más allá de esas llamadas silenciosas. La teoría inicial de las autoridades era que Valeria había sido víctima de un secuestro que salió mal. México atravesaba una crisis de seguridad particularmente grave en esa época y los secuestros eran lamentablemente comunes. Sin embargo, nunca se recibió ninguna demanda de rescate. Nadie contactó a la familia pidiendo dinero a cambio de información sobre su paradero. Patricia Muñoz organizó campañas de búsqueda que duraron meses. Contrató investigadores privados, ofreció recompensas y mantuvo el caso en los medios de comunicación locales. «Mi hermana no puede haber desaparecido así», insistía. «Las personas no se evaporan. Alguien sabe algo. Alguien vio algo. Alguien tiene que hablar». 6 meses después de la desaparición, surgió el primer testimonio significativo. Un hombre, llamado Miguel Sandoval, quien trabajaba como vigilante nocturno en una empresa maderera ubicada cerca de donde fue encontrado el automóvil de Valeria, se acercó a las autoridades con información inquietante. Sandoval declaró que la noche del 15 de marzo, alrededor de las 23:30, había visto luces de vehículos moviéndose en dirección a la antigua mina. Esto era inusual porque esa zona estaba prácticamente abandonada y rara vez había tráfico nocturno. Lo que más le llamó la atención fue que vio 2 vehículos, uno que coincidía con la descripción del Honda Civic de Valeria y otro que parecía ser una camioneta pick-up de color oscuro. «Los vi pasar rápido», testificó Sandoval. «El carro pequeño iba adelante y la camioneta lo seguía muy de cerca. Pensé que era extraño, pero no le di importancia hasta que vi en las noticias lo de la muchacha desaparecida». Este testimonio cambió completamente la dirección de la investigación. Si Sandoval estaba diciendo la verdad, significaba que Valeria no había ido voluntariamente a esa zona remota. Alguien la había seguido, posiblemente la había forzado a dirigirse hacia allá. La pregunta era, ¿por qué? ¿Qué podía querer?
¿Alguien de una arquitecta de 28 años sin antecedentes criminales ni conexiones peligrosas? Los investigadores regresaron a la mina abandonada con equipos más especializados. Utilizaron georradares para buscar restos humanos enterrados, exploraron los túneles accesibles con robots y analizaron cada centímetro cuadrado del terreno. No encontraron nada relacionado con Valeria, pero sí hicieron un descubrimiento perturbador, evidencia de que la mina había sido utilizada recientemente para actividades ilegales. Encontraron restos de laboratorios clandestinos de drogas, áreas que habían sido utilizadas como depósitos temporales, y señales de que personas habían estado viviendo en los túneles más profundos. Esto sugería que la zona era un punto de operación para algún tipo de organización criminal. El detective Herrera desarrolló una nueva teoría. Es posible que Valeria hubiera visto algo que no debía ver. Tal vez se topó accidentalmente con alguna operación en esa zona y decidieron silenciarla. O tal vez alguien pensó que ella sabía más de lo que realmente sabía. Sin embargo, esta teoría también tenía agujeros. ¿Por qué alguien organizaría una cita falsa con Valeria si simplemente había visto algo por accidente? La elaborada trampa del falso cliente Roberto Villarreal sugería un plan más complejo y personal. Un año después de la desaparición, apareció otro testigo, Rosa María Elizondo, una mujer de 45 años que vivía en un rancho aislado a unos 15 kilómetros de la mina, se presentó en la estación de policía con un relato escalofriante. Elizondo declaró que la noche del 15 de marzo había escuchado gritos provenientes de la dirección de la mina. Eran gritos de mujer, explicó, gritos desesperados que te helaban la sangre. Duraron como 10 minutos y luego se hizo un silencio absoluto. Pensé en ir a ver qué pasaba, pero mi esposo me dijo que no me metiera en problemas ajenos. Cuando se le preguntó por qué había tardado un año en reportar esto, Elizondo respondió: tenía miedo. En esta zona, si ves algo que no debes ver, es mejor mantenerte callada, pero la culpa me estaba matando. Esa muchacha necesita justicia. El testimonio de Elizondo coincidía cronológicamente con la llamada de emergencia de Valeria. Si sus gritos fueron escuchados a 15 kilómetros de distancia, algo verdaderamente terrible debió haber ocurrido en esa mina. Los investigadores organizaron una nueva búsqueda, esta vez concentrándose específicamente en los túneles más profundos de la mina. Utilizaron equipos de espeleología profesional y tecnología de mapeo 3D. Lo que encontraron los dejó sin palabras. En el túnel más profundo y remoto de la mina, descubrieron lo que parecía ser una cámara de tortura improvisada. Había cadenas oxidadas sujetas a las paredes rocosas, manchas de sangre seca que los análisis confirmaron como de origen humano, y evidencia de que múltiples personas habían sido mantenidas cautivas allí durante periodos prolongados. Sin embargo, no encontraron ningún rastro específico de Valeria. Ni su ropa, ni más muestras de su sangre, ni cualquier pertenencia personal que pudiera conectarla definitivamente con ese lugar. El hallazgo de la cámara de tortura abrió una investigación completamente nueva. Las autoridades comenzaron a revisar casos de desapariciones sin resolver en la región, buscando patrones o conexiones. Descubrieron que durante los 5 años anteriores a la desaparición de Valeria, al menos otras 8 mujeres jóvenes habían desaparecido en circunstancias similares en un radio de 200 kilómetros. Todas las víctimas tenían perfiles similares, mujeres profesionales entre 25 y 35 años sin antecedentes criminales, que habían desaparecido después de acudir a citas o reuniones de trabajo con clientes que resultaron ser falsos. Todas habían hecho llamadas desesperadas antes de desvanecerse para siempre. Patricia Muñoz se conectó con las familias de estas otras víctimas. Juntos formaron un grupo de apoyo y presión que exigía una investigación más profunda. No, podía ser coincidencia, argumentaba Patricia. Había un patrón claro. Alguien estaba cazando sistemáticamente a mujeres jóvenes y profesionales. La investigación reveló algo aún más perturbador. Todas las llamadas de emergencia habían sido realizadas desde torres de telefonía celular ubicadas en un radio de 50 kilómetros alrededor de la mina abandonada.
Esto sugería que todas las víctimas habían sido llevadas a la misma área general antes de hacer sus últimas llamadas desesperadas. El detective Herrera declaró: «Estábamos frente a algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado inicialmente. No estábamos investigando una desaparición aislada, sino posiblemente las actividades de un asesino en serie o una organización criminal dedicada al tráfico de personas». Las autoridades federales se involucraron en el caso. Agentes especializados en crimen organizado y tráfico humano se unieron a la investigación, establecieron vigilancia en la zona de la mina y comenzaron a monitorear las comunicaciones en el área. 2 años después de la desaparición de Valeria, la investigación tuvo un avance significativo. Las autoridades arrestaron a un hombre llamado Esteban Morales, de 52 años, quien había estado viviendo en una cabaña improvisada cerca de la mina. En su posesión encontraron teléfonos celulares pertenecientes a 3 de las mujeres desaparecidas, incluyendo algunos componentes del teléfono destrozado de Valeria. Morales era un ex minero que había trabajado en esa mina antes de su clausura. Conocía cada túnel, cada pasadizo secreto, cada rincón de esa estructura subterránea laberíntica. Bajo interrogatorio, admitió haber estado involucrado en actividades ilegales en la zona, pero negó categóricamente cualquier participación en las desapariciones. «Yo solo vendía drogas», insistía Morales. «Nunca lastimé a ninguna mujer. Encontré esos teléfonos abandonados en diferentes lugares de la mina. Los guardé porque pensé que podrían valer algo». Los investigadores no le creyeron. La evidencia en su contra era demasiado fuerte. Sin embargo, cuando sometieron a Morales a pruebas de polígrafo y análisis psicológico, los resultados fueron confusos. Algunos indicadores sugerían que estaba diciendo la verdad sobre no haber lastimado a las mujeres, pero claramente sabía más de lo que admitía. Durante meses de interrogatorios intensivos, Morales finalmente reveló información crucial. Confirmó que la mina había sido utilizada como base de operaciones por una organización criminal, pero no para tráfico de drogas como se pensaba inicialmente. Era un punto de tránsito para tráfico humano. Traían mujeres de diferentes partes del país, explicó Morales. Las mantenían en los túneles por unos días antes de trasladarlas a otros lugares. «Yo solo era el vigilante. Me pagaban para asegurarme de que nadie se acercara demasiado». Esta revelación cambió completamente la perspectiva del caso. Si Morales estaba diciendo la verdad, Valeria y las otras mujeres no habían sido asesinadas en la mina, sino trasladadas a algún otro lugar. Esto significaba que posiblemente aún estuvieran vivas, aunque en circunstancias inimaginablemente terribles. La investigación se expandió internacionalmente. Las autoridades mexicanas cooperaron con agencias de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica para rastrear redes de tráfico humano que podrían estar conectadas con las desapariciones. Rescataron a decenas de víctimas de tráfico, pero ninguna de ellas era Valeria Muñoz. Morales proporcionó nombres de otros involucrados en la operación, pero cuando las autoridades intentaron localizarlos, descubrieron que la mayoría habían desaparecido o habían sido encontrados muertos en circunstancias sospechosas. Alguien estaba eliminando testigos y cerrando cabos sueltos. 3 años después de la desaparición de Valeria, llegó una pista inesperada desde una fuente completamente diferente. Un hombre en prisión por cargos no relacionados contactó a las autoridades afirmando tener información sobre el caso. Ramón Gutiérrez, de 38 años, estaba cumpliendo una sentencia de 15 años por tráfico de armas. Gutiérrez declaró que durante el tiempo que había estado involucrado en actividades criminales, había escuchado rumores sobre una operación de tráfico humano que operaba desde las montañas de Nuevo León. Según estos rumores, la organización tenía conexiones internacionales y movía víctimas a través de una red compleja que incluía rutas terrestres, marítimas y aéreas. «Escuché que tenían un tipo que se especializaba en atraer a mujeres profesionales», testificó Gutiérrez. Utilizaba identidades falsas para concertar citas de negocios, las llevaba a lugares remotos donde otros miembros de la organización se hacían cargo. La descripción de Gutiérrez coincidía perfectamente con el modus operandi utilizado en el caso de Valeria y las otras víctimas. Sin embargo,
Cuando se le pidió más detalles específicos, Gutiérrez admitió que toda su información era de segunda mano, basada en rumores y conversaciones escuchadas en prisión. A pesar de la falta de evidencia concreta, el testimonio de Gutiérrez ayudó a los investigadores a desarrollar una nueva teoría sobre lo que había pasado con Valeria. Posiblemente había sido víctima de una red sofisticada de tráfico humano que utilizaba métodos elaborados para atraer a víctimas específicas. La llamada desesperada que hizo esa noche podría haber sido su último intento de pedir ayuda antes de ser trasladada fuera del país. El detective Herrera, ya cerca de la jubilación, reflexionó sobre el caso. Hemos seguido cada pista, hemos interrogado a cientos de personas, hemos explorado cada túnel de esa maldita mina. Sabemos que algo terrible le pasó a Valeria Muñoz, pero después de 4 años, seguimos sin tener respuestas definitivas. La familia de Valeria nunca perdió la esperanza. Patricia continuó organizando búsquedas, manteniendo el caso en los medios y presionando a las autoridades para que no archivaran la investigación. Mientras no tengamos un cuerpo, mientras no tengamos pruebas concretas de que está muerta, voy a seguir creyendo que mi hermana está viva en algún lugar, declaró en una entrevista reciente. El caso de Valeria Muñoz se convirtió en símbolo de los miles de desapariciones sin resolver que plagan a México. Su historia ha inspirado cambios en los protocolos de investigación de personas desaparecidas y ha contribuido a crear mayor conciencia sobre los peligros del tráfico humano. Hoy, más de 4 años después de esa llamada desesperada a las 23:47 del 15 de marzo de 2019, el paradero de Valeria Elena Muñoz sigue siendo un misterio. Su oficina de arquitectura permanece cerrada, con sus planos y proyectos exactamente como los dejó ese último día. Su apartamento está preservado por su familia, esperando su regreso. Las autoridades mantienen el caso oficialmente abierto. Cada cierto tiempo surge una nueva pista, un nuevo testimonio, una nueva teoría. Pero hasta ahora, ninguna ha llevado al descubrimiento de qué pasó realmente con Valeria después de que su voz se desvaneció en esa llamada de emergencia. ¿Está Valeria Muñoz aún viva, cautiva en algún lugar remoto del mundo? ¿Fue víctima de una red de tráfico humano que logró borrar completamente sus rastros? ¿O su historia terminó en esos túneles oscuros de la mina abandonada y su cuerpo yace en algún lugar que los investigadores aún no han logrado encontrar? La respuesta a estas preguntas continúa eludiendo a todos los que han intentado resolver este caso. Valeria Muñoz se ha convertido en una de esas personas que simplemente desaparecieron, dejando atrás solo preguntas, dolor y la esperanza desesperada de que algún día, de alguna manera, la verdad finalmente salga a la luz. Mientras tanto, su hermana Patricia continúa su búsqueda incansable, manteniendo viva la memoria de Valeria y la esperanza de que algún día recibirá esa llamada telefónica que tanto ha esperado. No una llamada desesperada pidiendo ayuda, sino una llamada que finalmente traiga respuestas, justicia y tal vez, si el destino lo permite, el regreso de la hermana que perdió en esa noche fatídica de marzo. La última llamada de Valeria Muñoz sigue resonando en el silencio, esperando una respuesta que hasta ahora nadie ha podido dar.